Buenas tardes tengan todos. Todos son bienvenidos, gracias a Dios que podemos estar juntos. Quiero reiterar una invitación que hace 8 días estábamos compartiendo con ustedes sobre una actividad que va a haber aquí en la congregación de Zaragoza. Es una velada para jóvenes el día 23, viernes 23 de febrero, es el próximo viernes que viene, es el viernes que viene, y a partir de las 8 de la noche hay unas invitaciones por aquí que nos dejaron algunos hermanos de ahí de Zaragoza. Usted puede pedir, por ahí los hermanos tienen también este tipo de invitación. Si usted está interesado, puede pedir una de estas invitaciones. El costo, nos maneja aquí un costo para poderles compartir y ofrecer una merienda para los asistentes, y también nos comentan que los padres pueden estar presentes también en esta actividad. Si alguno de ustedes quisiera estar en esta velada, nos hacen esta invitación para el día 23 de febrero, el próximo viernes. Quiero que pasemos al mensaje de esta hora, de esta mañana, o ya de este mediodía. Quiero invitarle para que estemos atentos en el tema. Hemos estado abordando ya algunos temas relacionados a la epístola de Santiago. Hace 8 días el hermano Sergio estuvo compartiendo sobre los dos tipos de oidores de la palabra, y con el favor de Dios hoy quisiera hablar otra porción que nos habla aquí Santiago, la epístola. Recordemos que es una de las primeras epístolas, es clasificada como una epístola general, es de las primeras epístolas que aparecen, y la tenemos aquí en la Escritura con el propósito de que podamos nosotros comprender un mensaje muy práctico. El mensaje de este libro, de la epístola de Eclesiastés, es un mensaje que nos da para una enseñanza muy práctica, un cristianismo práctico. Vamos a invitarle el día de hoy a que leamos un texto que está aquí en el capítulo 4 de Santiago. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, el versículo 4 y versículo 5, por favor. Santiago capítulo 4, el verso 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vuelvo a leer esta parte, dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Hasta aquí vamos a leer, y esta es la porción que vamos a estar revisando el día de hoy. En estos versículos anteriores al 4, posteriores al verso 5, el contexto es el mismo. Está hablando sobre la relación, o sobre la inclinación, o sobre la amistad hacia el mundo. Es lo que vamos a estar revisando el día de hoy: amistad del mundo. Y quisiera invitarle para que oremos, hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que Él sea el que nos hable en esta hora. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias porque tu Espíritu Santo está entre nosotros, y Señor, queremos disponernos a tu voluntad, Señor, disponernos a lo que hoy quieres hablarnos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que hoy a través de tu palabra, Señor, a través de tu
presencia de tu Espíritu Santo, Señor, tú estés actuando en los corazones, actuando en las vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Aún a mí, Señor amado, ayúdame, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente pueda estar atenta, Señor, recibiendo tu palabra, recibiendo el mensaje. Señor amado, en el nombre de Jesús, quita toda opresión, toda situación que esté, Señor amado, pues aún, Padre, estorbando para recibir lo que viene de parte tuya, Señor. Hoy queremos ponernos en tus manos y, Señor, queremos que tú tomes el control, queremos que tú dirijas, Padre, todas las cosas en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Esta epístola, decíamos que es una de las primeras epístolas que aparecen. También hemos comentado sobre la epístola de Santiago, que es una epístola que se asemeja al libro de Proverbios. Es una epístola que se asemeja también a los mensajes de Cristo en los evangelios y sobre todo en el Sermón del Monte. Y esta epístola es muy particular, muy especial, porque nos deja ver precisamente el cristianismo de una forma muy práctica, con hechos, o sea, de una manera vivencial, de todos los días, de todo momento, en toda circunstancia, poder precisamente llevar a cabo el cristianismo, profesar la fe, ver de qué forma nosotros podemos agradar a Dios, y es precisamente lo que nos plantea Santiago. En este caso, Santiago, en este capítulo, el capítulo que nos estamos refiriendo, el capítulo 4, por lo menos del verso 1 al 9, está haciendo referencia a el cuidado que debemos de tener sobre la influencia del mundo en un creyente, la influencia del mundo. Y hay muchas cosas que el mundo puede lograr hacer en el cristiano, y son cosas que puede hacer el mundo en un cristiano, porque hay un poder de influencia precisamente en ese mundo. Ese mundo no se dirige por sí solo, no es conducido por sí mismo. El mundo es gobernado, dice la Escritura, por el príncipe del aire, de la potestad del aire. Se refiere a Satanás, se refiere al príncipe de este mundo, o también le llama al Dios de este siglo. La Biblia también le refiere a Satanás de esa manera, el Dios de este siglo. Entonces, en el mundo, cuando hablamos del mundo, la Escritura nos hace referencia precisamente a lo que hay en torno y que nos quiere llevar lejos de Dios. Esto lo vamos a estar ahorita observando. Y el texto que leíamos hace un momento, pues habla de una condición donde las personas que se han dejado influenciar por el mundo, está hablando particularmente a personas que son cristianas, que han profesado la fe, son personas que han encontrado o que han tenido un encuentro con Dios, y que de alguna manera el mundo empieza nuevamente a afectar sus vidas, a influenciar sus vidas, y entonces esto empieza a jalarlos nuevamente a la vida del mundo, a las cosas del mundo, y por ello usa un término de adulterio. Por eso dice almas adúlteras. Entonces Santiago trata de advertirnos de ese riesgo, y va a estarnos, ahorita vamos a ver algunas cosas que podemos nosotros entender en esta epístola, cómo guardarnos precisamente de esa influencia del mundo. Ahora, la influencia del mundo no solamente, el mundo cuando llega a una vida no solamente es en base a que la persona a lo mejor hace ciertas cosas muy extravagantes o hace cosas extravagantes. A lo mejor se viste de tal manera como tratando de imitar los modelos del mundo, no solamente en esos aspectos. Ahora vemos iglesias que están siendo afectadas por el mundo. Y a veces el concepto que tenemos del mundo en la iglesia, pues es ver una banda de rock, a lo mejor tocando ahí una batería, una música, a lo mejor un estilo de rock, o a lo mejor otras músicas como el reggaetón, salsas, cumbias y ese tipo de cosas. Y a veces pensamos que el mundo es cuando se ha metido a la iglesia. Bueno, quiero decirle que el mundo ya tiene tiempo metido en una iglesia cuando observamos ese tipo de cosas.
pero vamos a entender dónde empieza precisamente las conductas, por decirlo así, las conductas mundanas dentro de una iglesia. Entonces, Santiago lo que nos quiere presentar es ese panorama, el riesgo que corre un alma incauta, que puede ser arrastrada precisamente y llevada a las cosas del mundo. Pero mire, quiero decirle que no solamente esto es para los cristianos. La verdad es que hablar del mundo es algo en el cual todas las personas deberíamos de comprender y entender, no solamente un cristiano. La persona que habitualmente está viviendo en las cosas del mundo tiene que entender cuál es el propósito de este mundo. El propósito de este mundo es llevarnos lejos de Dios, es abrazar cosas que nos llevan a estar lejos de Dios. Ahorita comprenderemos algunas cuestiones. Quiero nuevamente que leamos, por favor, el verso 4 de Santiago para dar inicio con este tema. Santiago precisamente nos dice en el verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y bueno, la verdad es que esto nos evoca a un principio que habló Jesús en el Sermón del Monte. Un principio que nos dice que no se puede servir a dos señores. Es un principio que maneja el mismo Señor Jesucristo. Ahora, vamos a entender precisamente por qué la Escritura se refiere aquí a un adulterio. ¿Por qué la Biblia nos habla de ese adulterio? No se refiere a un adulterio físico, es decir, un adulterio como se da, por ejemplo, en el mundo, en la relación a veces entre parejas, los esposos. Un esposo que le es infiel a la esposa y comete adulterio, la engaña, tiene relación con otra mujer que no es su esposa. O la esposa que engaña al marido teniendo un romance, una aventura, un encuentro íntimo, una relación sexual con otra persona que no es precisamente su esposo. Ese es el adulterio que todos conocemos. Aquí nos habla de un adulterio espiritual. Y nos habla de un adulterio espiritual porque está haciendo alusión a la relación que existe entre Dios y un cristiano, un creyente. Ahora, no es solamente esto algo que Dios establece con determinadas personas, es decir, no es solamente la relación que Dios quiere tener con una única persona, esto quiere Dios hacer una relación de unión, de encuentro, un compromiso con todas las personas que se arrepienten, que entregan su vida a Dios. Y precisamente esas personas que han tomado esa decisión de arrepentirse, de entregarle su vida a Dios, con ellos Dios tiene un compromiso de fidelidad, de amor, de gracia, de entrega, de compasión hacia ellos, de ayuda, de provisión, de cuidado, etcétera. Entonces Dios entra en un compromiso con aquella persona que se arrepiente. Y cuando Dios observa personas así, entonces esto la Biblia lo maneja precisamente como una relación ejemplificada o ilustrada como la relación que existe en el matrimonio. Vamos a ver algunas cosas sobre esto. Entonces, el adulterio se refiere a un adulterio espiritual, es precisamente Dios, la Biblia nos muestra que Dios es el marido de su pueblo, es decir, en ese contexto está hablando Santiago. Dios anhela a su pueblo, desea a su pueblo, por eso en el verso 5 nos dice que el Espíritu Santo anhela, ¿qué? Anhela celosamente. Imagínense, habla de esos conceptos que dentro de la relación matrimonial se pueden entender. Un marido que cela a su esposa, que la cuida, o sea que está buscando cuidarla, la ama, anhela estar con ella, su presencia, su aroma, su compañía, su atractivo físico, su deleite que encuentra en ella. Y habla en esos conceptos que se dan en la vida conyugal, que pueden ser entendidos por varios de nosotros, pero entonces eso nos ilustra cómo Dios está queriendo tener relación con el hombre.
Todos aquellos que se arrepienten, decíamos, entonces van a entrar en este tipo de relación con Dios, es decir, una relación de amor, de profundidad, de intimidad, de cercanía con Dios. Y cuando Dios ve a su pueblo, cuando Dios ve a la iglesia, la ve precisamente como su esposa. La ve a la iglesia como la esposa, como una doncella, como una mujer que está preparándose para ese momento, el encuentro con Él. Vamos a ver algunas citas para entender esto que estamos refiriendo. Por ejemplo, la Biblia nos habla aquí en Jeremías capítulo 3, verso 20, cómo Dios se sentía traicionado por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentía traicionado por ese pueblo porque no había correspondido a la voluntad de Dios. No habían obedecido su palabra, sus mandamientos. Aquí en Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Esta ilustración refleja precisamente esto que estamos comentando. Dios ve a su pueblo precisamente en esa relación, ve a una iglesia, ve a la iglesia en esa relación, una relación donde Él está dispuesto a tener todo con esa iglesia. Él da su protección, Él da su cuidado, Él da su amor, Él se mantiene fiel, Él hace votos para con esa iglesia. Pero también aquí nos plantea este caso. Dios en ese momento hacia el pueblo de Israel lo veía como aquella mujer, como aquella esposa que había tomado decisión de abandonar a su compañero. Se fue con otra persona, se fue con otro, lo cambió, lo abandonó, lo dejó, anulando sus palabras de compromiso, invalidando los votos que había hecho hacia esa persona de fidelidad, de amor, de entrega, de estar con Él y de estar siempre en toda circunstancia y en toda situación y estar para siempre con Él. Anuló ese voto. Entonces aquí nos habla de cómo Israel era visto por Dios así, como una persona que había abandonado a Dios. Entonces, en este sentir es como Santiago nos está hablando de cómo el creyente, si no cuida su vida con Dios, si no cuida su relación con Dios, si no hace entrega profunda, completa con Dios, su vida puede estar siendo afectada o va a ser afectada por alguna situación que en su momento le va a estar llevando a apartarse de Dios. Y esto es en base a lo que hay precisamente en el mundo. Entonces, esta es la idea que nos está manejando aquí Santiago. Vamos a ver precisamente lo que decía el apóstol Pablo hablando de la iglesia en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 2. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 2, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice estas palabras. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces habla precisamente esta misma ilustración. El pueblo de Dios, Cristo como el esposo o como el novio, y la iglesia como la esposa o como la novia. De ahí que el libro de los Cantares es un libro que a veces se interpreta de esa manera, que es una ilustración de cómo debe de ser la iglesia, el amor, la intimidad, la entrega, la rendición, la voluntad dispuesta en ese caso al esposo, y así la iglesia a Cristo.
El Cantar de los Cantares ejemplifica precisamente, nos da una ilustración, un paralelismo de cómo es la relación de Dios con su iglesia. Y Pablo aquí nos dice precisamente que él había hecho un propósito, había logrado cumplir un propósito con la ayuda y con la gracia de Dios. Era acercar a ese grupo de personas a Dios, llevarlos a Dios para que ellos se comprometieran con Dios y entonces pudieran, por decirlo así, estar desposados. ¿Qué quiere decir desposado? El concepto de desposado es un compromiso para casarse. O sea, dos personas que están comprometidas para que en un momento determinado ya se celebre el enlace matrimonial. Ya hay un compromiso de matrimonio ahí. Entonces habla Pablo de que había presentado a esa iglesia de esta forma. Y yo quiero decirles que cada uno de los que estamos aquí, que hemos oído el Evangelio, hemos oído la palabra, aquí hay hermanos, o quizás usted que nos visita por primera vez o segunda ocasión, o ha tenido algunas ocasiones aquí escuchando el mensaje, los amigos amados que nos están escuchando, quiero decirle que a través de oír el Evangelio, usted ha sido invitado precisamente, y ya es invitado de parte de Dios a que usted entre en un compromiso con Dios y que entre en un compromiso con Él para entregar su vida, para rendir su vida a Él, para que usted siga los caminos de Dios, para que usted experimente el amor, la gracia de parte de Dios en su vida. Es una invitación que se viene o que viene a nosotros a través del Evangelio. Si usted recuerda, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 22, nos habla acerca de una parábola Jesús, hablando de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, dice que él era un hombre muy rico que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo y manda a sus siervos a invitar a todos los convidados. Y salen con esas invitaciones, repartiendo invitaciones por doquier para que esas personas pudieran ser partícipes de ese evento, de esa celebración, de ese momento. Bueno, es una figura, eso es una figura de lo que acontece precisamente con el Evangelio. Cuando usted escucha el Evangelio, usted está siendo invitado a entrar en una relación que nos está planteando la Escritura y que le estoy describiendo en esta forma. El Evangelio nos invita a que usted y yo entremos en un compromiso con Cristo, que usted le rinda su vida a Jesús, que usted le dé su vida a Cristo. Y eso es precisamente el propósito que empieza a abordar Santiago, porque aquellas personas que han oído esa invitación y que han recibido esa invitación y se han entregado, se han rendido a Dios, se han arrepentido de sus pecados, esas personas a Él les habla y les dice: tengan cuidado con esto, tengan cuidado con estas cosas. Entonces ahí es cuando aborda precisamente este asunto. Vamos a ver el siguiente punto, por favor, de esta diapositiva. Entonces, lo que nos está hablando Santiago es que la desobediencia a Dios es como quebrantar los votos del matrimonio. Eso es lo que nos plantea Santiago cuando él expresa esa frase: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, desobedecer a Dios, apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, es romper, es quebrantar, es anular, como aquella persona que anula, quebranta, olvida los votos que hizo en su matrimonio, en su unión a otra persona. Y así es precisamente como nos plantea Santiago esto. Vamos a hablar entonces acerca del mundo, porque aquí sería importante entender qué es lo que nos está refiriendo. Amigo del mundo, eso en automático nos dice es enemigo de Dios. Y bueno, lo primero que debemos de entender o que debemos de cuidar de mal entender o mal comprender es que no se refiere a la amistad con la gente de este mundo. Es decir, no quiere decir que una persona que dice: bueno, yo soy cristiano, entonces yo no tengo nada que ver con las personas del mundo, yo no voy a tener nada que ver con los de la escuela, el trabajo, con las personas que están ahí en mi casa, es más, ni con mis familiares, ya nada que ver con ellos, yo me aparto, me voy, me aíslo de ellos. O sea, no se refiere realmente a cortar esa amistad.
No se refiere en sí a cortar esa amistad, y espero ahorita poderlo aclarar de esta manera. Tampoco se refiere a salir del mundo, abandonar el mundo, irnos a vivir como hacían, por ejemplo, las gentes que querían estar muy cerca de las cosas de Dios, en una profunda meditación, por ejemplo, los hinduistas, para alcanzar cierta perfección moral, espiritual, alcanzar un nivel mayor de espiritualidad en sus vidas. A lo mejor se van ahí al Tíbet, se van a esas regiones, a los monasterios y a lo mejor a esos templos budistas, ahí a penitencias, oraciones, meditaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, no es muy distante de lo que hace la Iglesia Católica. Algunas personas que se aíslan precisamente por mucho tiempo, que por tiempo están aislados para tratar de conservar y de ganar profundidad, espiritualidad, santidad, pureza, perfeccionismo, una perfección en su vida. O sea, esas cosas que se anhelan buscar, dicen: tenemos que apartarnos del mundo, salir del mundo. No se refiere a eso, porque Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17 oraba por sus discípulos y decía: Padre, te pido por ellos que están en el mundo, que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces debe de haber una distinción. Ser amigo del mundo no quiere decir que tengamos que salir de aquí, que tengamos que huir a otros lugares. Y tú ves así sectas, agrupaciones que lo que hacen es solamente irse a otros lugares. Por ejemplo, hay gente que dice: no, pues las cosas están tan mal aquí que mejor vamos a comprarnos unas tierras por allá, allá levantamos nuestra comunidad y todos vamos a vivir muy felices, muy contentos. Miren, esos modelos en la mayoría de las ocasiones lo único que han generado es precisamente sectarismo. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos han generado un sectarismo que obviamente están en contra. Hay algunas agrupaciones, por ejemplo, que aún su idea de salir del mundo es no usar, por ejemplo, un teléfono. Para ellos usar el teléfono ya es tener una amistad con el mundo. Para otras personas usar la electricidad, eso tiene que ver ya con algo del mundo, y así hay agrupaciones religiosas. Hay algunas agrupaciones que inclusive no quieren usar un coche, es que eso ya es del mundo. Y pareciera mejor para usted algo así absurdo, pero quiero decirle que existen agrupaciones así. Hay agrupaciones como los Amish o como algunos otros grupos menonitas que llegan a ese tipo de conceptos. O sea, esas ideas tienen su afán de quererse conservar limpios para Dios y puros y lejos del mundo, sin nada que ver con la amistad del mundo. Entonces hacen ese tipo de prácticas, y a lo mejor pues evitan ocupar hasta ciertas herramientas, ciertos instrumentos, el teléfono, como le decía, la electricidad, o a lo mejor algún vehículo, alguna máquina así, un instrumento mecánico, un utensilio mecánico, para evitar estar aislado de ese tipo de cosas. Bueno, esos no son los conceptos, o no es el concepto que trata de transmitirnos aquí Santiago. Por eso Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Y la oración era que fuesen guardados del mundo. Ahora, lo que Santiago nos busca ayudar a entender es que está prohibida la amistad con los caminos del mundo. Ese es el propósito de esa frase que usted encuentra ahí en Santiago 4:4. El propósito es prohibir la amistad con los caminos del mundo. En otras palabras, con el pecado. O sea, es cierto que a través de estos instrumentos el hombre puede tener acceso a cosas del pecado, pornografía, no sé, un romance, un sentimiento hacia otra persona que no es el esposo o no es la esposa. Los jóvenes a lo mejor con cuestiones que a lo mejor van a desviar sus caminos y los van a
desviar hacia las cosas del mundo y a lo mejor lo ocupan para la música que deleita sus almas, está deleitando sus almas, pero lo que está propiciando es sensaciones y experiencias que tienen que ver con el pecado, hablando de la sexualidad. Mire, ¿qué música no habla de la sexualidad? ¿Qué música no habla de la sexualidad? Por doquier se explota esa área o esa parte en la que está constituida el hombre, o sea, en una área de su vida. La sexualidad, el romance, el amorío, la traición, la infidelidad y cuántas cosas hay a través de la música. Los ritmos conjugados con las letras incitan a muchas personas a terminar haciendo obviamente cosas inadecuadas. Entonces, todas esas cosas que nos llevan precisamente al camino del pecado, a pecar en contra de Dios, a obedecer principios, mandamientos de Dios, eso precisamente es lo que Dios nos habla, de que debemos de guardarnos de esas cosas, que el hombre debe de guardarse de esas cosas. Vamos a ver un punto sobre el mundo. Una definición. ¿Qué es el mundo? Cuando la Biblia nos habla del mundo, no se refiere a la creación, los árboles, las montañas, los mares, ríos, el paisaje, no se refiere a eso. Cuando habla en un concepto del mundo, el contexto está haciendo referencia a aquello que nos separa de Dios. Un mundo impío, cuando hablamos de mundo impío nos referimos a un mundo que no busca lo de Dios, el mundo que no tiene en cuenta a Dios. El mundo que insiste en sus propios caminos y rechaza el camino de Dios. Entonces, por ejemplo, Jesús por eso nos dice que en esta vida existen dos caminos. Existen solamente dos caminos. Un camino que va a llevar a la vida es el camino angosto. Otro camino que es ancho y donde muchos van por él. Y donde habla refiriéndose a muchos, lo que da a entender es que muchas personas precisamente en este mundo van en el camino ancho. ¿Y ese camino a dónde va a llevar? A la perdición. Entonces el mundo, cuando Santiago nos habla del mundo, nos refiere a todo aquello que nos aleja de parte de Dios. Ahora, quiero que veamos por favor lo que ofrece el mundo. El mundo nos ofrece todas las siguientes cosas. Cosas que deseen nuestros ojos, cosas que anhelamos tener en esta vida y que a lo mejor nos pueden hacer sentir orgullosos, sobresalientes y que de alguna manera podríamos decir: soy más que él, soy más que mi primo, soy más que mis padres, soy más que fulano de tal. Éxitos o cosas que en este mundo el hombre quiere alcanzar o puede alcanzar, y pensando que teniendo esas cosas él vale más, es más, tiene más, tiene mayor valor que los demás. Eso la Biblia le denomina vanagloria de la vida. El mundo ofrece vanagloria, la vanagloria de la vida. También en el mundo se encuentran deseos de la carne. Ahorita explico estas cosas. También hay sabiduría terrenal. Y quiero decirle que en el mundo también existe la religión, pero la religión falsa. Santiago nos hace ese contraste: la religión pura y sin mácula es esta. Pero en este mundo también nos ofrece una religión. Y seguramente, mire, la verdad es que eso es lo que busca también el hombre en este mundo. En el mundo el hombre busca también tener religión para no sentirse del todo mal y pensar que está un poquito pues reformándose, haciendo cosas adecuadas, etcétera. Ahora, cuando nos referimos a los deseos de los ojos, quisiera invitarle para que veamos una porción de la escritura aquí en Primera de Juan capítulo 2 verso 15 al verso 17. Primera de Juan 2 del verso 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo creo que es muy adecuada esta expresión que nos dice aquí precisamente Juan. Nos habla de las cosas que hay en este mundo. Decíamos hace un rato que lo que nos ofrece el mundo son cosas que agraden a nuestros ojos, cosas que deseen nuestros ojos. Y mire, el hombre, por ejemplo, el varón puede desear a una mujer que no es su esposa. Y ahí de alguna forma en el mundo esto se va a dar, o sea, el mundo te va a querer presentar cosas que tú estés anhelando desear. La mujer va a estar anhelando desear a otro hombre que no es su esposo, o los jóvenes están deseando cosas de aquí del mundo y se plantean cosas, objetivos, pero ¿dónde empieza esto? Con cosas que entran por sus ojos, llegan a su alma, entran a su corazón y empiezan a producir algo en él. Cuando habla la Escritura que los deseos de los ojos, nos está hablando de este mundo tiene un poder seductor. Este mundo tiene un poder seductor. Y eso lo vemos con muchos personajes en la Escritura. Eva dice que vio el fruto del Edén, dice que vio el fruto y dice era un árbol codiciable. Era un árbol codiciable. Cuando Lot tomó una decisión de apartarse de su tío Lot, cuando Lot toma la decisión de apartarse de Abraham, su tío, entonces dice que él miró, él observó, él miró y vio la llanura del Jordán, que era una llanura muy fértil, algo muy agradable. O sea, estaba a través de los ojos entrando precisamente los deseos de este mundo, las cosas de este mundo, un poder seductor. ¿Cuánto debemos nosotros de cuidar nuestros ojos? Un creyente, ¿cuánto debe de cuidar sus ojos? Hay un poder seductor en las cosas de este mundo. Y a veces, mira, ves al vecino y lo ves con un carro nuevo y quizás tú te sientes mal porque ya quisieras también tener un carro nuevo. O ves que el vecino ya está subiendo otros niveles ahí a su casa, ya está construyéndole más arriba y entonces tú te sientes mal, y todo es quizás a través de lo que ves. ¿Cuánto debes de cuidar en dónde se enfocan tus ojos? Porque bien dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que el tesoro precisamente donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Pero la lámpara del hombre, la lámpara de su cuerpo del alma, son los ojos. Los hombres debemos de cuidar los ojos, no solamente varones, mujeres, jóvenes, ancianos, cuidar lo que tú miras. Entonces el mundo tiene muchas cosas presentándote que tienen un poder seductor. Te decía de Lot, hay otros personajes. Sansón, por ejemplo, es otro personaje. Él vio a una mujer quizás muy atractiva y le dijo a sus padres: esta mujer me agrada. Ella dijo: pero es que es de los filisteos, no es de nuestros mismos principios, ella no comulga con nuestros mismos principios, es una mujer que no teme a Dios. No me interesa, es que ella me agrada, ella me gustó, la vio y entonces la quiso como mujer. ¿Cuántas cosas hizo Sansón le llevaron a decaer en su vida espiritual por no cuidar sus ojos? Por no cuidar sus ojos. Y después la vida de Sansón terminó precisamente sin ojos. Imagínese la ilustración que nos da, o la enseñanza que nos da ahí la Escritura. A lo mejor en un sentido no tan literal, ¿verdad? Lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sansón pues no lo comprendió y hasta en un grado literal le tuvieron que sacar los ojos. Los ojos le llevaron a tropezar en su vida espiritual. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nos referíamos precisamente a aquello que va a tocar un área en la vida del hombre muy reactiva, el orgullo, muy reactiva, muy sensible, es el orgullo y la soberbia. Y mire, la verdad es que la vanagloria de la vida está refiriéndose precisamente a aquellas cosas que el hombre busca alcanzar en esta tierra solamente por su ego,
solamente por el ego, por ser más, por sentirse más, por querer usar cosas de trascendencia y ser una persona sobresaliente. En las tentaciones de Cristo, en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas también capítulo 4, nos habla de estas tres áreas en las que fue tentado Jesús. La vanagloria de la vida, que fue tentado Jesús, le dijo Satanás, le puso en el pináculo y le dijo, aviéntate allá, o sea, arrójate, porque van a venir los ángeles y te van a sobrecoger, te van a tomar, te van a rescatar. Y Jesús sabía que él no podía usar el poder de Dios para algo precisamente, pues algo así, o sea, el poder de una manera ilícita, usar el poder de Dios de una manera ilícita, alcanzar objetivos de una manera inadecuada. Entonces, el hombre muchas veces es tentado en esta parte, en el orgullo, en la soberbia. No, tú demuéstrale y tú hazte ver que eres mejor, mayor, tú puedes más que él, que ella, y muchas veces el hombre en su orgullo es obviamente tentado. No estoy refiriéndome a aquellos propósitos donde las personas anhelan precisamente alcanzar objetivos, se establecen metas, a lo mejor hasta metas para ayudar a los demás, metas para hacerle bien a los demás. Quiere estudiar una carrera para ser de beneficio y de mucha ayuda en su hogar, en su familia, con los suyos o con gente con necesidad. O sea, esos son propósitos diferentes. Aquí hablamos en un sentido donde el hombre solamente quiere alcanzar ciertas metas y propósitos en este mundo para él sentirse mayor, mejor, sobresaliente, y tiene que ver con el orgullo y la soberbia. En el caso de Salomón, nos habla la Escritura que él hizo muchas cosas. Él alcanzó muchas cosas, juntó oro, juntó plata en aquel lugar, y en aquel entonces, en el tiempo de Salomón, la plata era hasta menospreciada, era como piedras ahí en el camino. Había tanta riqueza en el tiempo de Salomón que mira, las piedras, como la plata más bien se parecía como piedras ahí en el camino. No era estimada, no tenía valor. Pero Salomón, con todo lo que hizo, ¿sabes qué termina diciendo? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Porque realmente son cosas que no sacian, que no llenan y que no producen realmente felicidad en el hombre. El Señor Jesús nos decía, la vida del hombre en el Sermón del Monte, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Usted lo puede ver ahí en Mateo capítulo 6. Habla precisamente de eso y dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre puede poseer muchas cosas, pero si no posee a Dios, si no tiene a Dios, si no tiene el reino de Dios, si no toma las cosas de Dios, si Dios no está en su vida, si Dios no lo posee a él, entonces mira, la verdad es que esa persona, aunque tenga muchas cosas en esta tierra, de nada le va a servir. En una ocasión, imagínate un hombre allá en Manhattan, hace muchos años atrás, un hombre muy rico, muy opulente en riquezas, tenía muchas cosas, iba ahí en su carro, iba el chofer manejando, él iba por las calles y vio ahí a un hombre que estaba en una esquina, en un puesto ahí de alimentos, y vio cómo ese hombre se estaba comiendo ahí un hot dog, estaba tomando ahí y mordiéndolo y saboreándoselo, y entonces ese hombre le manda al chofer, oye, detente. Y se le queda viendo a aquel hombre cómo estaba probando ese alimento. Y se baja del vehículo y le dice, ¿sabes cuánto te envidio? ¿Sabes cuánto te envidio? Con todo y las riquezas que yo tengo, no puedo curarme, no puedo sanarme. Ese hombre llevaba varios años enfermo sin poder comer ese tipo de alimento. No podía digerir y probar ese tipo de alimentos, y todo su dinero de nada le servía. Por eso la Escritura nos hace ver que estas cosas, esas cosas que obtiene a veces el hombre en este mundo, se convierten en cosas vanas, en glorias que son vanas.
aquellas personas que están buscando a lo mejor exaltar su belleza, exaltar a lo mejor sus potenciales. A lo mejor hay un potencial intelectual, a lo mejor hay un potencial ahí en su vida, hay una situación en su cuerpo, en su vida, hay un atractivo físico y lo tratan de explotar o de potenciar esas cosas, pero mira, por ciertas circunstancias luego cómo la vida les da un giro. Y esas personas, con todo lo que habían alcanzado, se dan cuenta, esto era vanidad. ¿Cuántas personas en los medios de comunicación, artistas, por ejemplo, en televisoras, allá en empresas de cine, terminan tristes, desilusionadas, porque de todos los logros que han alcanzado, sus premios, sus medallas, sus discos de oro, todos sus logros, nada de eso les ha producido realmente felicidad? Eso se convierte precisamente en cosas vanas. Vamos a pasar al siguiente punto, que es los deseos de la carne. Cuando en el mundo hay deseos de la carne, nos refiere a todo tipo de placeres que pueden ser, que quieren ser satisfechos en este mundo. Los placeres de la carne, los deseos de la carne. Y ahí en Gálatas capítulo 5 nos habla de qué placeres el hombre puede encontrar en este mundo. Y nos habla del adulterio, fornicación, nos habla ahí de las inmundicias, o sea, a través de cosas que ve en el internet, pornografía, todo ese tipo de cosas, la lascivia, nos habla de envidias, de enemistades, de pleitos, nos habla de chismes, de la idolatría, nos habla de contiendas, disensiones y una grande lista de cosas que el hombre busca establecer y alcanzar en esta tierra. Nos habla de las orgías, nos habla de las borracheras. Romanos capítulo 1 nos hace referencia a precisamente de cosas que busca el hombre en este mundo, placeres, deleites y cosas que busca exaltar, tener una vida vuelta a los deleites y placeres. Bueno, quiero decirte que el mundo tiene un poder de esclavitud. Un grande poder de esclavitud, es decir, de esclavizar el alma de las personas a esos placeres. ¿Y cuántas personas después desean salir de la esclavitud de la droga? Quieren salir del alcohol, quieren salir del cigarro, quieren abandonar las iras, la amargura, los resentimientos, quieren salir de ese tipo de pasiones que están atadas ahí en su alma, que están apresadas ahí en su ser, que son cosas que anclan su vida a este mundo. Y hay cosas que tú seguramente has dado rienda suelta en tu vida, pecados que tú le has dado rienda suelta en tu vida y cómo te esclavizan. Luego hay personas que no pueden disolver una relación que es perjudicial, dañina y que está haciendo mal, una relación entre los jóvenes que realmente no es correcta, no es adecuada, ya están ahí en la intimidad, en la relación sexual y no pueden disolver, no pueden olvidar a esa persona, no pueden sacarlo de su vida porque han estado entrelazados en cosas y pasiones que su alma está atada a ellas, a esas cosas. Entonces el mundo te ofrece deseos de la carne que tienen un grande poder de esclavitud en tu vida. Por eso cuántas personas les cuesta trabajo abandonar determinadas cosas. Yo quiero decirte que a menos que venga Cristo, porque dijo Jesús que cuando el Hijo les liberta, o cuando Cristo viene y te liberta, entonces verdaderamente serás libre. Y Cristo necesita venir a tu vida para liberarte de esas cosas, para cambiar tu mentalidad, para ayudarte precisamente a vencer tu orgullo, para vencer tu soberbia, para vencer tu ego y para que también pueda romper Dios en ti esas cadenas que el pecado ha producido en tu alma, la esclavitud a los pecados, esa esclavitud a la vida que no agrada a Dios. Y solamente cuando Cristo viene es cuando se alcanza eso. Ahora decíamos, el mundo también ofrece una sabiduría terrenal. El mundo ofrece una sabiduría terrenal y el hombre a veces se guía por esa sabiduría, menospreciando el consejo de Dios y quizás pensando que aquel filósofo de hace mucho tiempo, pues realmente era una persona que sí entendía los tiempos y sabía cómo eran las necesidades del hombre. Y hay personas que ahí hasta idolatran a ciertos personajes, filósofos de la antigüedad. Hay quienes, por ejemplo, les gusta cómo era Hitler y se hacen hombres que a lo mejor les inspira Hitler.
Hay filósofos que inspiraron la vida de muchas personas o han inspirado o siguen inspirando. A veces hasta un cantante ahí que fumaba marihuana por su pensar o por esta cosa ya les inspira en su vida, y esa aparente filosofía, esa aparente sabiduría, quiero decirte, les guía según a pensar que es lo correcto y lo adecuado, pero la verdad es que les hace mirar, les hace que su mirada no esté en las cosas de Dios, sino solamente en las cosas de aquí. Y por eso se aferran tanto a que venimos del mono, o se aferran tanto a que hay un superhombre, o que hay una raza aria, o que tenemos que exterminar a ciertas etnias porque esas no traen cosas buenas, solamente han traído puros problemas en la tierra. Y bueno, quiero decirte que esa es la filosofía de este mundo, la sabiduría de este mundo. Es una sabiduría terrenal. Y Santiago, ahorita no lo vamos a ver, pero Santiago nos habla de esa sabiduría diciéndonos que esa sabiduría es terrenal, es animal y que es diabólica. ¿A qué va a conducir esa sabiduría? Solamente conduce a contiendas, a pleitos, a envidias, disensiones y a muchas cosas. De ahí se originan, ¿cuántas guerras se originan? De la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Y por último, la falsa religión, que es lo que nos decía Santiago. En este mundo hay una falsa religión. La religión que te ofrece este mundo habla precisamente de ciertos cambios. Santiago habla de aquella persona que se cree religiosa. Si alguno entre vosotros se cree religioso, y bueno, imagínate esa persona, eso quiere decir que el que se cree es porque se ha probado a sí mismo, es decir, él se ha calificado y él se ha puesto las palomitas, se aprueba a sí mismo y entonces dice, pues yo soy religioso. Bueno, si alguno se cree religioso, entonces tiene que hacer estas cosas. Algunas de ellas las comentaba el hermano Sergio hace 8 días, otras estamos viendo aquí qué aspectos son, y ya hemos comentado algunas. Si alguno se cree religioso, entonces su religión verdadera debe ser esta: guardarse del mundo, visitar a las viudas, hacer misericordia, tener compasión, no oprimir al pobre, no juzgar injustamente al hermano, y cuántas cosas nos habla toda la epístola de Santiago de la verdadera religión. Su religión verdadera tiene que estar acompañada de hechos, de una vivencia de la palabra, no solamente ser oidor, sino el hacedor de la palabra. Entonces el mundo nos ofrece una religión falsa, pero en esa religión falsa no hay compromiso. En esa religión falsa el que se evalúa y el que se justifica es el hombre. El hombre es el que decide cómo llevar la religión, no está establecida, no hay lineamientos claros y establecidos divinamente, sino más bien han sido por mandamiento de hombre o han sido establecidos porque el hombre ha pensado que así es lo correcto. Y eso es precisamente lo que nos refiere precisamente Santiago, la falsa religión. El mundo ofrece estas cosas. Bueno, quiero decirle algo. Nosotros debemos de cuidarnos de esa falsa religión. Ahora, las iglesias, no se diga. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El mundo en la iglesia. Algunas personas dicen, hermano, qué bueno que va a hablar de la apostasía. Hermano, qué bueno que va a hablar de esos falsos movimientos que invitan ahí al Chapulín Colorado a predicar. Porque hay iglesias que hacen ese tipo de cosas. Suben a un bufón, suben ahí un personaje que solamente se dedica a darles chistes a las personas o a anunciarles un evangelio realmente falso, inadecuado. Un evangelio que les dice, mira, Dios te va a prosperar. Si tú le das 1,000 pesos a Dios, Dios te va a regresar 10,000. Si tú le das a Dios esto, Dios te va a regresar 10 veces el valor de eso. Si tú le das una casa a Dios, Dios te va a regresar 10 casas. Si tú le das un carro a Dios, Él te va a regresar 100 carros. ¿Y cuántas cosas las personas son engañadas en base a falsos evangelios? Bueno, quiero decirle que eso es lo más evidente del mundo dentro de las iglesias.
Por ejemplo, en el mundo se habla de la superación personal. Y en el mundo se anuncia una superación. Tú puedes echarle ganas, tú vas a alcanzar tus objetivos, tú vas a lograr tus metas, tú eres una persona exitosa, tú vales mucho, tú eres grandioso, tú eres fabuloso. Y entonces se empieza a exaltar a la persona y no se exalta a Dios. Y en muchos lugares eso es lo que se está haciendo, exaltar a la persona y no darle la gloria al que la merece, a Cristo Jesús. Entonces mire, no le voy a hablar de la apostasía porque eso es muy evidente. Hay muchos predicadores, hay artistas cristianos, y le digo así, artistas cristianos, porque son gente que lo único que le gusta es aparecer en la televisión. Lo que le llena su gloria, lo que le llena su corazón, lo que sacia su alma no es cantarle a Cristo, es ser la ovación, o sea, ser ovacionado por la gente. Que cuando llegue a tal lugar la gente le grite, así como cuando llega ahí un cantante del mundo y lo reciben con aplausos, lo reciben con ovaciones, ahí en el aeropuerto le ponen pancartas, se desmaya fulanito, se desmaya sultanito. Entonces mire, ese tipo de personas son las que están en el mundo, pero esa gente también está dentro de las iglesias, que están buscando ahí aparecer en los Grammys o los premios de arpa octava, no sé qué premios existan ahí en el ámbito pseudo cristiano, o ser el predicador donde se junten miles de personas, y si no hay más de 1000 personas yo no voy a ese lugar. Y si usted no me renta aquí este hotel, si no me da un lugar aquí en el mejor hotel de la ciudad, entonces yo no voy. Y si usted no recoge una ofrenda mayor de tal cantidad, entonces yo no voy. Bueno, mire, eso ya es más evidente. Aquellas mega iglesias, aquellos predicadores, esos teleevangelistas, y esas personas que a veces hacen actuación en sus supuestos milagros y manifestaciones del Espíritu Santo, eso ya es una evidencia de apostasía, de que el mundo está dentro de las iglesias. Bueno, no quiero hablar de ese punto porque no es realmente cómo empieza el mundo en la iglesia. ¿Sabe cómo empieza el mundo en la iglesia? Santiago nos habla de la conducta mundana en la iglesia, y quiero que veamos eso, lo que dice Santiago. Aquí en Santiago capítulo 4, el verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, la verdad es que parece alguno de nosotros pudiéramos estar pensando que eso Santiago lo estaba diciendo de gente de afuera. Pues se está refiriendo a la guerra que hay entre Estados Unidos, que quiere haber guerra ya con Corea del Norte. A lo mejor a esas personas, no, está hablándole a los cristianos, le está hablando a los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sabes cómo empieza el mundo? ¿Cómo se mete el mundo a la iglesia? En un lugar donde hay pleitos. En un lugar donde hay pleitos. Los pleitos hablan de una conducta mundana en la iglesia. Pleitos entre hermanos, pleitos entre congregantes. Gracias a Dios aquí nunca nos ha sucedido. Esperemos que nunca suceda. Que alguna persona pues aquí se encuentre con alguien, ¿no? Que a lo mejor allá afuera le hizo algo. O que a lo mejor hace años atrás tuvo algún asunto con él o con ella, y que esté, pues ahora es cuando me las cobro, ¿no? O sea, gracias a Dios no ha acontecido eso. No acontece eso, pero imaginemos que eso pasara, bueno, pues estaríamos permitiendo que el mundo llegara aquí. Con todo respeto le vamos a pedir a esas personas, ¿sabe qué? Usted no puede estar aquí. Si usted vino aquí a pelear con alguien, pues puede salir de este lugar. Este lugar no es un ring, no es un lugar así.
Entonces, imagínense, habría necesidad de hacer algo así. Pero también en otro caso, en el caso de que hermanos se pelearan, que algunos hermanos se pelearan, pues eso sería un signo, un sinónimo de que realmente el mundo está entrando en la iglesia. Y hay lugares donde se pelean precisamente, donde se pelean, inclusive, mire, llegan hasta los empujones, los manetazos, las cachetadas, porque hubo una discusión ahí por el terreno. Hubo una discusión ahí por el terreno, hubo ahí un pleito a causa de un lugar donde se construyó el templo, y a este grupo ya no le pareció y a este otro ya no le pareció, y bueno, creo que el mundo ya estaba un poquito más atrás metido, porque desde que empieza a haber envidias, codicias, también es la parte que nos habla Santiago. Los siguientes puntos, por favor. La codicia. Cuando hay personas que están codiciando cosas, personas que son creyentes y que anhelan, están codiciando ciertas cuestiones, no solamente del mundo, me refiero de allá afuera, aún dentro de las iglesias, y hay envidias dentro de una iglesia, imagínense. Hay personas que tienen envidia del ministerio, no, pues es que el hermano no tocó bien, yo lo haría mejor. No, pues si yo hubiera estado ahí, esa alabanza hubiera estado mejor, o si yo hubiera subido ahí al púlpito, yo me sé esos temas mejor que el hermano. Y hay envidias ahí, no, pues vente, tú eres de los míos, tú eres de mi grupo, tú nada más conmigo, yo no quiero que vayas con el hermano, yo no quiero que vayas con él a este lugar, yo no quiero que hagas estas cosas, y hay envidias ahí. Y hay pleitos y hay contiendas, y las personas solamente se pasan ahí peleando, discutiendo, señalándose, y también hay juzgar injustamente. Cuando se hacen juicios injustamente hacia el hermano, cuando hay indiferencia al pobre, eso habla de una conducta mundana dentro de la iglesia, porque esos son los temas que aborda Santiago. Santiago habla de aquellos que hacen acepción de personas en la iglesia. Ay, si llega el rico, pásele por favor, aquí está la primer silla, esta silla está acolchonadita. A ver, al pobre por favor, ahí pásenle la metálica, pásenle la de metal a él. No, o sea, no hay ese tipo de cosas en una iglesia verdadera. A los lugares, todos los lugares, miren, yo creo que aquí nadie de ustedes le gusta sentarse adelante porque tiene miedo a algo, no sé, no están reservados, esos lugares no están reservados para algún hermano en especial. Todos somos iguales en el reino de Dios, y mire, no hay un juzgar injustamente las cosas, la indiferencia hacia el pobre, también una lengua no controlada, que es lo que aborda también Santiago. Esas conductas o esas cosas hacen referencia a cómo el mundo se está metiendo en la iglesia. Porque a poco no, la Escritura nos habla de muchos temas que debemos de cuidar estas cosas. Jesús en el Sermón del Monte habló de juzgar inadecuadamente, el juicio que no es válido. Nos habló también precisamente de cómo el hombre puede tener codicias. Los evangelios nos hacen referencia a la misericordia hacia el pobre, tener misericordia al pobre, de cuidar nuestra boca. Jesús hablaba acerca del juramento, pero está haciendo referencia en ese sentido a la lengua. Debemos de controlar nuestra lengua. Entonces, esos temas o esos puntos nos hablan de una conducta mundana que está dentro de la iglesia. Vamos a pasar a lo siguiente. El problema del mundo, el problema que tiene que ver con el mundo es precisamente el amor o la amistad, como dice la Escritura. Aquí regresando a Santiago 4:4, la amistad del mundo. La palabra amistad se refiere a un término griego, filos. La palabra filos quiere decir alguien que se siente apegado, que siente inclinación. Filos era un concepto que se manejaba para el cariño, el afecto. Y mire, yo creo que de aquí hay una ilustración muy importante en la Escritura, hablando de Lot
cuando Lot fue advertido de que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, le dijo: toma todo lo que tienes. Los ángeles dijeron: toma todo lo que tienes, toma a tu esposa, toma a tu mujer, toma a tus hijos, tus hijas, y sal de aquí, sal de este lugar. Y empieza a correr Lot, saliendo y queriendo escapar. Y miren, de repente la esposa miró hacia atrás. La esposa miró hacia atrás. Esa ilustración, esa historia que nos deja ver la esposa de Lot que mira hacia atrás y dice: se convirtió en estatua de sal. Esa ilustración en la Biblia hace referencia a una persona que no quería dejar lo que estaba dejando allá atrás. Y entonces mira, su corazón estaba seducido, su corazón estaba inclinado, su corazón estaba vuelto hacia ello. Y ese era el problema, o ese es el problema en el amor al mundo o en la amistad del mundo. El apóstol Juan lo leímos hace un rato en el capítulo 2, verso 15 y verso 16, dice: no améis el mundo, no améis el mundo. El amor habla precisamente de un corazón puesto sobre, encima, anhelante. Y mira, eso es lo que debemos de cuidar. Amar al mundo no significa, como decíamos, salir de él. No significa que dejes de hacer tus actividades laborales o en esta tierra, estudiar, trabajar, hacer tus quehaceres y esas cosas que se suelen hacer en este mundo. Lo que se refiere es que, ¿cuál es tu preferencia? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿En dónde está tu corazón, por decirlo de esta forma también? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cuáles son tus preferencias? Por ejemplo, ¿prefieres trabajar a una reunión bíblica? ¿O prefieres estar en la televisión a buscar a Dios? ¿Prefieres estar en la escuela que servir a Dios? Y son algunos ejemplos de lo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué prefieres? ¿A qué le das más valor? ¿A qué le das más peso? ¿A qué le das más aprecio? La mundanalidad comienza, el amor al mundo comienza en cosas que parecen lícitas, pero que realmente no convienen. Hay cosas que a lo mejor dices: bueno, hoy no voy a la reunión, hoy no voy a leer mi Biblia, hoy no voy a orar porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer esto otro. Es que hoy no voy a hacer esta actividad, no voy a manifestar mi fe en Dios a través de servir a mi prójimo, amar a mi prójimo, servir al pobre, extenderle la mano, ayudar a esta gente con necesidad, ayudar a este hombre que está necesitado. O sea, no lo haces porque pones o antepones otra cosa de este mundo. Y a veces, mira, el amor al mundo comienza cuando tú, aquellas cosas que parecieran lícitas en tu vida, empiezas a darle preferencia, pero no son las más convenientes. No son las más convenientes. Oye, si tú estás viendo que tu familia se está destruyendo, si tú ves que tu familia se está destruyendo y no le das preferencia a buscar a Dios, es que los gastos, es que la renta, es que estas cosas, y se entiende que precisamente hay necesidades y hay que cumplir todas esas responsabilidades, pero mira, a veces el hombre busca atender esas cosas antes que buscar a Dios. Confía más en las cosas de este mundo, en el dinero, en su trabajo, en sus quehaceres, y dice: bueno, pues si hago esto, entonces las cosas se van a calmar, entonces voy a suplir estas necesidades, entonces voy a alcanzar a cubrir más necesidades, y entonces son cosas que parecieran lícitas, pero no es lo más conveniente. Te aparta más de Dios, te aparta más de tu familia, te aparta más de estar en intimidad con Dios, de escuchar el mensaje de Dios, de conocer más de Dios, de oír la palabra de Dios. Estás más envuelto en las cosas de este mundo y aún parecen lícitas y empiezan precisamente a meterse en tu vida. Y así le pasó a Lot. Él vio la llanura del Jordán y dijo: este lugar es el más adecuado. No, pues qué bueno que Abraham me dio a escoger, porque tomé la mejor decisión.
Me vine al lugar más próspero, me vine al lugar más fértil, aquí mis ganados nunca van a padecer. Y seguramente Lot pensó que tenía asegurado su futuro. Pero ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Destruida por fuego y azufre. Y no solamente Sodoma y Gomorra, la familia de Lot se estaba destruyendo. Dice que Lot estaba fuera del Jordán, fuera de Sodoma, y después Lot se fue metiendo a Sodoma. Cuando llegan los ángeles a visitar Sodoma, ¿dónde estaba Lot? Lot ya estaba dentro de la ciudad. Y así el mundo fue ganando el corazón de Lot y de su familia, hasta que Lot ya fue y se estableció dentro de la ciudad. Ya no moraba en las campañas, en las tiendas de campaña, en las tiendas donde vivía en el desierto con Abraham su tío. Ya las botó las tiendas y mejor se compró su casita y se metió a mero Sodoma. Y entonces después fue destruida esa ciudad. Entonces imagínate, a veces le pasa así al creyente, o así a veces le pasa a ciertas personas, que el no buscar la sabiduría de Dios, el no humillarnos delante de Dios para pedir consejo, empezamos a hacer cosas que parecen lícitas, pero que no son las más convenientes. Y ojalá hoy pueda sembrarte esa espinita para que tú evalúes y examines si estás haciendo cosas que parecen lícitas, pero que realmente no son las convenientes en tu vida espiritual. No traen un beneficio espiritual, no te hacen más piadoso, no te hacen más recto, no te meten en más comunión con Dios, no te dan mayor fortitud en tu carácter, sabiduría, claridad, paz, amor, paciencia, no producen eso en ti. Entonces estás buscando cosas que parecen lícitas, pero no son las más convenientes a tu situación espiritual. El siguiente punto, Santiago nos dice que no podemos servir a dos señores, aunque nos lo dice de la forma, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios. No podemos servir a dos señores. Y aquí hay un problema, está asociado esto al doble ánimo. El doble ánimo es un grande obstáculo para que tú tomes decisiones a quién vas a servir. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que limpiar tu corazón del doble ánimo. El querer agradar a dos señores es algo difícil, quiero decirte. Y Jesús nos lo dijo, Jesús nos estableció eso. No se puede servir a dos señores, porque con uno vas a quedar bien y al otro vas a desagradar. Y mira, una vida así o una persona así no tiene nada de paz. No hay paz en su corazón, no hay nada de paz. No hay tranquilidad, hay perturbación, hay inquietud, y solamente se añaden decisiones malas a decisiones malas y más decisiones malas, perturbación, de tal manera que a veces las personas terminan botando todas las cosas. Se cansan de vivir así, pero la última decisión parece que es la peor que se toma a las que ya se habían tomado. El querer agradar a dos señores es algo complicado. No lo vamos a lograr. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. El siguiente punto es cómo vencer la amistad con el mundo. Primero, vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 7, por favor. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El verso 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí vienen las recomendaciones que nos da Santiago para vencer esa amistad. Que no dejes que tu corazón se incline a las cosas de este mundo. Una de ellas es: sométete a Dios. Esto quiere decir, debes de rendirle tu vida a Dios.
Reconoce que Jesús, Él es el Señor de señores. Reconócelo a Él como el Señor de tu vida, como el dueño de tu vida. Y es que esto es, en un sentido, es literal. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y ese texto se refiere precisamente a nuestras almas. Nuestras vidas estaban perdidas, o si tú no te has entregado, quiero decirte con franqueza, tu vida está perdida y necesitas entregarte a Dios, someterte a Dios. Él es el que ha venido a rescatar nuestras vidas. Él vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido, y tu vida estaba perdida. Él vino a dar su vida por ti. Por eso necesitamos someternos a Dios. Someternos quiere decir estar bajo la autoridad de Dios, es decir, estar bajo la dirección de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. Y a veces por eso tu vida no tiene sentido. A veces la vida del hombre no tiene sentido porque no estás siendo dirigido por Dios. Estás siendo dirigido por este mundo, estás siendo dirigido por la sabiduría de este mundo, estás siendo dirigido a lo mejor por la religión falsa, y tu vida no tiene sentido. Llevas tanto tiempo en una religión falsa y no hay un cambio de Dios en tu vida, y no hay un efecto de Dios en tu vida espiritual, no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay una vida plena, no hay un goce y un deleite de ver la obra de Dios en ti, de glorificar a tu Señor, de decirle: Señor, aquí estoy, todo lo que he alcanzado, todo lo que tengo, Señor, todo lo que soy, es por tu gracia he alcanzado todas estas cosas. Entonces, someterte a Dios, ese es el primer punto. El siguiente: resiste al príncipe del mundo. Aquí nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste al príncipe de este mundo, o sea, Satanás. Él viene a engañar, él viene a matar, él viene a destruir, y nosotros debemos de estar sobrios, velando, dice la Escritura. Aquí nos dice debemos de resistir, y está hablando en un sentido como de conflicto, o sea, una lucha espiritual, un tema bélico, un concepto bélico de resistir el ataque, el embate. Y la verdad es que como creyentes sabemos, a veces cuando tú estás en la oficina, cuando estás en cierto lugar, dices: ¿qué estoy haciendo aquí? Ya quisiera irme a mi casa, ya quisiera estar lejos de este lugar, aquí hay mucho pecado, aquí hay muchas cosas. Y a veces el cristiano entiende y se da cuenta: ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es para mí, este lugar no es para mí. Entonces, mira, nosotros debemos de resistir el embate de este mundo. También debemos de purificarnos del doble ánimo. Decíamos, ya hablábamos un tema cuando hablábamos de la paciencia, hablábamos también un poco sobre el doble ánimo, y debemos de limpiar nuestro corazón, nuestra alma del doble ánimo, y ser personas que estemos determinadas a hacer la voluntad de Dios. Debemos de vencer con la fe práctica que nos muestra Santiago, amando al hermano, confesando las ofensas unos a otros, perdonando unos a otros, también haciendo misericordia al huérfano, a la viuda, cuidando nuestra lengua, cuidando nuestra vida, o sea, limpiándonos de todo aquello que quiere influenciarnos para el mundo, guardarnos sin contaminación de este mundo, como lo expresa también Santiago, que debemos nosotros de guardarnos de toda contaminación de este mundo. No tomes la forma de este mundo, y eso es algo muy importante. No tomes la forma de este mundo. El mundo trata de influenciarte, pero tú no tomes la forma de este mundo. La Escritura nos habla de que el Espíritu es el que renueva precisamente nuestro entendimiento. Eso lo habla en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Usted lo puede leer, cómo nos insta a que no tomemos la forma de este mundo, y que sea la palabra de Dios, que sea la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, el que esté renovando nuestro entendimiento. Y precisamente el último punto tiene que ver con el Espíritu Santo te anhela. Debemos de entender esto: el Espíritu Santo anhela a los creyentes, anhela a todo aquel que quiere tomar decisiones con Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a acercarnos ahora a Cristo, es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence,
El Espíritu Santo es el que aún nos muestra a Cristo y nos hace ver el amor de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo como el que murió por nosotros, que Él ha pagado tu deuda, tus pecados. Si tú te has arrepentido, Él es el que ha pagado esa deuda que tú tenías tan grande delante de Dios. Por eso el Espíritu nos anhela precisamente llevar a Cristo, llevar a los pies de Cristo. Y posterior a eso, el Espíritu nos anhela para guardarnos en este mundo y llevarnos a la gloria con Dios, llevarnos a la gloria con Cristo. Entonces el Espíritu está anhelando que nosotros le busquemos, que el Espíritu esté actuando en nosotros. El Espíritu es el que santifica nuestras vidas. El Espíritu es el que te hace más atractivo lo espiritual. Lo espiritual, ¿cómo sería atractivo? Realmente no sería atractivo si no fuera por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no actuara en tu vida, mira, todas las cosas de la Escritura, de la Biblia, serían aburridas, tediosas, serían un fastidio. Pero el Espíritu es el que despierta lo espiritual en nosotros para que haya interés, para que haya aceptación, para que recibas, para que creas, para que tengas la fe, para que seas convencido y seas llevado a actuar y a vivir inclusive la vida cristiana, porque la vida cristiana no se vive por un conocimiento doctrinal, por conocer ciertas cosas. Se vive por la obra que el Espíritu hace en el corazón de una persona que se ha rendido a Dios. Entonces el Espíritu Santo anhela actuar en corazones, y es el Espíritu que nos puede ayudar a no ser atraídos a este mundo. Quiero invitarle para que terminemos cerrando nuestros ojos. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a concluir escuchando un canto. Escuche este canto. Dese ese momento de escuchar. Ponga atención, preste toda la atención para escuchar. Quisiéramos terminar con este canto y pedirle a Dios que Él esté actuando en su vida. Hace un rato el hermano Víctor también hacía un comentario, quizás lo vemos también importante, porque es el Espíritu Santo que actúa entre nosotros. El Espíritu Santo conoce la necesidad de cada uno de los presentes. Conoce tu necesidad espiritual, conoces tu necesidad física. Conoce lo que tú has vivido, si has estado oprimido, afligido, si estás angustiado, si aún una enfermedad pudiera ser lo que oprime tu alma, o una situación, un evento que viviste en el transcurso de la semana, algo que ha generado angustia, aflicción en ti. Mira, el Espíritu Santo lo conoce, y lo que Santiago nos dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque Él quiere convencernos de que Dios es real, verdadero, todopoderoso, lleno de gracia, que Él es el que nos salva, que Él es el que nos ama, que Él es el que nos rescata. Y aquí está el Espíritu entre nosotros. Hoy yo te invito a que le pidas y ores al Espíritu Santo. Necesitas ser limpiado del doble ánimo, purificado, tu corazón limpiado de la influencia del mundo. Mira, hoy ríndete a Jesús, sométete a Dios, entrégale tu corazón a Jesús. Resiste la lucha que venga del diablo hacia tu vida, en desánimo, en problemas, en tentaciones, en aflicción, en falsa esperanza, una falsa esperanza que ofrece el diablo en este mundo, buscando riquezas, buscando cosas de este mundo que a lo mejor te haga creer el maligno que alcanzándolas vas a tener paz, estarás más seguro, estarás más tranquilo. Hay que vencer esas cosas, hay que vencer esas cosas, resistir al diablo. Dice la Escritura, va a huir de vosotros. No tomemos la forma de este mundo, dejemos que sea Dios y su palabra la que nos renueve. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Te pedimos que obres, te pedimos que actúes entre nosotros, Señor.
Cristo, tráeme. Así es, Señor. Más y más a ti. Padre, ven a ayudar los corazones, que ninguna cosa de este mundo engañe, seduzca, Señor, para robar las almas, Señor, porque tú has dado tu vida por cada uno de los que estamos aquí, Señor. No permitas que este mundo, Señor, nos cautive. Más bien, Señor, ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos estén mirando, Señor, lo más hermoso, lo más grande que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, quisiéramos también hoy orar, Padre, rogarte que estés liberando los corazones de la opresión, Señor. Aquí están los hermanos, juntamente conmigo pueden hacer esta oración, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por corazones atribulados, Señor, por almas turbadas, Jesús, por vidas, Señor, que están siendo afligidas a causa de la enfermedad, de la opresión, Señor, una enfermedad. Aún, Señor, aquellas almas que se sienten agobiadas a veces hasta por lo económico, Señor. Dios, queremos rogarte que tú vengas a poner una perfecta paz, Señor, esa paz que solamente tú pones. Aquellos que se han sentido desesperados, Señor, ayúdales, Señor, a tener esperanza y confianza en ti, Señor. Ayúdales, Señor amado, a que te miren, Señor amado, a que vean tu amor, Señor, a que busquen tus caminos, Señor, a que sigan tus sendas, Señor amado. Ayúdales a poner toda su esperanza en ti, Señor. Oh, Señor, no permita, Señor, que la opresión
Padre, impida ver lo grande que tú eres, Señor, lo hermoso que tú eres, Jesús. Rogamos en el nombre de Jesús que sean sanados aquellas personas, Jesús, que están, Señor, en medio de enfermedad, Señor, afligidas por la enfermedad. Pon tu mano, Señor, ahí donde está la enfermedad. Pon tu mano, Señor, en la vida de los hermanos que han estado enfermos, de las personas que hoy están aquí y están enfermas, Señor. Yo te pido por mi esposa, Señor, te pido por mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, trae tu sanidad en los corazones, en los cuerpos, Señor, en las vidas, Señor, de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que aún, Señor, hagas esta obra para gloria de tu nombre, Señor, tocando los cuerpos, Señor, tocando las vidas, Señor, tocando esa parte que está enferma, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu sanidad en el corazón, en el cuerpo, Señor, en algún órgano, en los pies, en los huesos, en la cabeza, Señor amado, en el vientre, Señor amado, en aquella área, Señor amado, donde está el mal, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tú traigas una sanidad, Señor, una sanidad en esos cuerpos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Señor, esto lo pedimos no en nuestro nombre, como decía nuestro hermano en la introducción, sabiendo que hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de tu Santo Hijo Jesús, es el nombre de Cristo Jesús. En Él pedimos esto, Señor, no porque haya virtud en esta iglesia, no porque haya virtud en un movimiento, Señor, sino porque tú eres el Rey de Reyes, el Rey de toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor. Manifiéstate para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Oh, Señor, sabemos que tú te manifiestas, Señor, y que lo haces para gloria de tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este momento, esta reunión. Gracias por mis hermanos, Señor, aquí en alabanza, por cada uno de los congregantes, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy nos visitan, Señor, aquellos que vienen por primera vez. Ayúdalos, Señor. Muéstrate, manifiéstate. Las familias aquí presentes, los ancianos, los jóvenes, los matrimonios, gracias por cada uno de ellos, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos. Bendito es tu nombre, te damos gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Estamos para servirles.